¿Sabías que Dios casi mata a Moisés después de haberlo llamado? En el estudio de hoy descubriremos que no basta una obediencia parcial. Moisés había descuidado un mandato divino en relación a su hogar y esto casi le costó la vida. Descubre por qué la obediencia total es clave para que se cumpla la protección de Dios y para nosotros cumplir nuestra misión espiritual. Acompáñame en el estudio de hoy bajo el subtítulo La circuncisión. Hola mi amigo querido, te saludo y te bendigo en el nombre de Jesús. Qué gozo encontrarnos una vez más en este estudio de la Biblia. Esto es Escuela Sabática al Punto, donde analizamos, reflexionamos y aplicamos los puntos más relevantes del estudio semanal de la Escuela Sabática. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy es jueves 10 del mes de julio y estamos estudiando la lección bajo el subtítulo La circuncisión, el precio de la obediencia. En este estudio nosotros vemos que Moisés, después de haber aceptado el llamado de ir a Egipto como portavoz de Dios, cuando iba camino a esta misión, en el capítulo 4 se registra que se le apareció el ángel de Jehová y la intención que tenía este ángel era de matarlo. El contexto de este relato presenta la evidencia de que esta intención de Dios estaba con referencia al descuido que Moisés había tenido en aplicar la circuncisión a su hijo menor. Su hijo menor no había sido circuncidado conforme al pacto que Dios había hecho con Abraham. Y como consecuencia, entonces, Dios le salió al encuentro a Moisés con la intención de mostrar su desagrado en relación a esto. Dios no tolera obediencia o desobediencia deliberada, especialmente en aquellos a quienes Él ha llamado para que sean líderes y portavoces de su nombre. La historia nos recuerda que no podemos avanzar en la misión de Dios con deberes descuidados. La obediencia no es opcional en el plan de Dios, porque la obediencia es un canal donde fluye la bendición, la protección y el poder de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, versículo 18 hasta el 31, que usted va a leer detenidamente en su casa. Y de estos versículos vamos a extraer 3 lecciones importantísima para nuestra vida hoy. Pero antes vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Gracias por este día, esta nueva oportunidad para estudiar tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de análisis de la lección de hoy es que la obediencia parcial es desobediencia total ante Dios. En Éxodo capítulo 4, versículo 24 dice, y aconteció que en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Dios no había olvidado la omisión que Moisés había hecho de cumplir con el pacto abrahámico, el pacto de la circuncisión. Y aunque Moisés estaba camino a cumplir la voluntad de Dios, su descuido o este descuido en las cosas pequeñas, en lo mínimo, afectó o iba a afectar su llamado. El descuido en cumplir el pacto en su hogar comprometía el llamado de Dios. Porque, amado, no basta con servir a Dios públicamente si descuidamos su voluntad en nuestra vida íntima y privada. No podemos tener cosas espirituales sin resolver, porque esto puede
achicar la bendición y la protección que Dios quiere darnos a nosotros en relación a la misión que nos ha encomendado. La sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 231, ella dice: no estaría seguro, hablando de Moisés, mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podían protegerlo. Dios no va a protegernos en la desobediencia. No importa si es pequeño o si es grande. No importa si el deber es un deber aparentemente insignificante o si es una gran tarea. Dios va a bendecirnos en la obediencia. La desobediencia, la obediencia parcial es desobediencia total ante Dios. Número 2, la fidelidad en las cosas pequeñas preserva la bendición grande de Dios. Moisés no había sido fiel en este mandato de Dios. Había dejado de cumplir un pacto tradicional. En Génesis capítulo 17, versículo 10 al 11, allí se encuentra este mandato de Dios a Abraham. Dios le dijo a Abraham: este es mi pacto, será circuncidado todo varón. Ese fue el mandato de Dios a Abraham. O sea, la evidencia para que tus hijos y tu descendencia sean parte de mi pueblo es que todos ellos sean circuncidados. La circuncisión no era un rito, un simple rito en Israel. Era el sello visible del pacto de Dios con su pueblo. Moisés no podía ser el portavoz de Dios y al mismo tiempo haber descuidado algo tan sagrado y tan específico que Dios había dicho. No podía descuidar esto en relación a su familia. No se respetaba. Si no se respetaba dicho símbolo, entonces la bendición de Dios no iba a estar con él. Hay áreas en nuestra vida espiritual que requieren atención inmediata, hermano. No hay que prolongarlo, proponerlo para otra fecha. Si sabemos lo que debemos hacer, hay que hacerlo. La obediencia abre puertas para nuevas bendiciones de Dios, pero mientras estamos en desobediencia, las puertas de las bendiciones se cierran. La sierva del Señor dice que Moisés falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir la bendición del pacto. Moisés estaba fallando en estas cosas pequeñas o aparentemente pequeñas, pero que para Dios son muy importantes. El tercer punto de nuestro análisis y último es que Dios es justo, pero también misericordioso cuando actuamos con prontitud. Gracias a su esposa Séfora, Moisés fue librado. En Éxodo capítulo 4, versículo 25 dice: entonces Séfora tomó un pedernal, o sea, un cuchillo afilado, y cortó el prepucio de su hijo. Cuando Séfora actuó, la amenaza se detuvo. La sangre derramada representa obediencia, expiación y la restauración, el cumplimiento del pacto. Moisés no había hecho esto, pero Séfora, cuando entendió lo que estaba pasando, actuó rápidamente. Aún hay tiempo para corregir muchos errores que estamos cometiendo. Hay tiempo para cambiar de rumbo. Dios espera acción inmediata cuando conocemos, entendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dios espera que actuemos sin excusa. Dios espera que obremos. Cuando respondemos con fe, Él responde entonces con gracia. La sierva del Señor dice: Séfora, temiendo que su esposo muriera, realizó ella misma el rito. Entonces el ángel permitió a Moisés continuar su marcha, continuar su camino. Amado del cielo, tal vez como Moisés has estado avanzando en una dirección espiritual, pero con áreas espirituales pendientes que Dios no te ha mostrado o te mostró que estaban equivocadas. Hoy el Señor te recuerda que su bendición no puede acompañar la desobediencia. Por más sutil, por más pequeña que parezca, la bendición de Dios no alcanza o no acompaña la desobediencia. No pongas en riesgo tu llamado por descuidar algo que Dios ya ha revelado en su palabra. Corrige, entrega, obedece y avanza bajo la protección de Dios, porque Dios todavía hoy
tiene misericordia de nosotros cuando nosotros actuamos en favor de su palabra. ¿Te gustaría repetir esta oración conmigo? Dile, Señor, examina mi corazón. Si hay algo que he descuidado o ignorado, muéstramelo con claridad. Dame valor para obedecer con prontitud. Quiero caminar bajo tu obediencia, sin reserva. Hazme fiel en lo pequeño y útil para tu propósito. Apreciado, que la bendición del cielo te acompañe hoy y siempre. Si ha hecho esta oración, confiemos en que Dios va a obrar en nosotros. Feliz día, nos vemos en el siguiente estudio de la Biblia.